AFP Noticias. Estamos en una nueva edición de los Viernes Económicos y hoy vamos a hablar sobre el ahorro y la importancia del ahorro para llegar a cuando ya no estemos trabajando, cuando tengamos que tener todavía ingresos para seguir viviendo. Para eso estamos nuevamente con Walter Eizaguirre, él es experto en finanzas personales, para conversar un poco, Walter, sobre las estrategias para tener este hábito del ahorro y poder tener fondos siempre y poder disponer de ellos incluso cuando ya no estemos trabajando. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Para empezar, este hábito del ahorro, ¿cuándo debería empezar uno a tenerlo? Digamos, si tuviésemos un ideal de edad o un ideal de momento de la vida. ¿Cómo estás, Carlos? Lo importante es que, bueno, nosotros como padres generemos esta cultura de ahorro en nuestros hijos, ¿no? Porque lo ideal es que empiecen desde pequeños. Desde pequeños con el cerdito o el chanchito, con el ahorro del sol, con el ahorro, no sé, de los 50 centavos, de lo que se puede. Lo que queremos generar, como tú mencionaste hace un momento, es el hábito. Y el hábito va a ser continuo. Eso va a hacer que cuando ellos crezcan, cuando ellos estén en la universidad, estén trabajando, determinen una cantidad de su sueldo y la vayan guardando. Pero lo importante no solamente es ahorrar. Nosotros tenemos que romper algunos mitos y cambiar los esquemas para que la gente vea que, oye, yo no necesito tener mucho dinero para invertir. Uno de los mitos principales de las personas es, yo no puedo invertir porque a mí solamente me sobran 50 o 80 soles al mes, ¿no? Entonces, ¿qué voy a invertir con eso? Solamente la gente que tiene dinero invierte. Eso lo debemos romper. ¿Qué hacemos cuando nos sobran 80 soles al mes? Como siempre digo bromeando, lo más probable es que nos los gastemos en un chifa o en un pollo a la brasa. Porque ya que no voy a hacer nada para el futuro, mejor me lo como ahora y estoy feliz. Pero no lo veamos así. Multipliquemos esos 80 por los 12 meses del año. Ya estamos casi con 1000 soles. Con 400 soles yo puedo abrir un fondo mutuo. Y ese fondo mutuo, que es de muy bajo riesgo, puede ir creciendo. Y como yo ya tengo un hábito de ir ingresando dinero mensualmente, ese fondo mutuo en 10 años se convirtió en 10, 15 mil soles. ¿Y qué pasa en 20? ¿Y qué pasa si me fue mejor en el tiempo? Conforme voy creciendo, voy ganando más dinero, va mejorando mi remuneración, entonces ya no guardo solamente 80. Ahora me están sobrando 100, me están sobrando 200, ¿no? Entonces ahí se genera ese efecto positivo para que nosotros podamos tener un fondo. Recordemos que lo más importante en esto es la variable tiempo. Y como conversábamos hace un momento, los jóvenes son los, digamos, los llamados a escuchar estos temas porque no van a tener problemas cuando tengan 50 o 60 años. Una persona de 50 años también puede ahorrar, por supuesto, solamente que su línea de tiempo es más corta. Un chico que empieza a trabajar en promedio a los 20, 25 años, termina de estudiar, va a tener pues 40 años o 35 años para ahorrar. Y nosotros sabemos que en nuestro país los sistemas previsionales pues no son de lo mejor. Cuando uno se quiere jubilar, hay un tope en el Sistema Nacional de Pensiones de, no sé, poco menos de 900 soles aproximadamente, correcto, ¿no? Para redondearlo. Y en el sistema privado depende mucho de tus aportes. Pero tampoco es que el sistema privado sea fantástico, porque para poner un ejemplo simple, si una persona, su último sueldo era de 3.000, probablemente se va a terminar jubilando con un sueldo de 1.500 o de 1.400. ¿Eso qué significa? Hoy día yo podía comprar por 3.000, mañana solamente voy a tener dinero para 1.400. Mi propuesta es cómo cubro esa otra mitad, ese pedazo que me falta. Y entonces ahí tendría que retroceder los 30 años que me comí el pollo a la brasa y decidí no ahorrar en ese momento, ¿no? Algo que tú has dicho y que es importante cuando mencionabas el tema de la inversión era ahorrarlo a cuánto sería 10 años, 20 años. La gente piensa que es mucho. Pero como bien explicabas, una persona que entra a trabajar entre 20 y 25 años, legalmente tendría que esperar hasta los 65 años para jubilarse, que son 40 años de trabajo. Y si estás ahorrando durante ese tiempo, probablemente sí puedas tener un fondo para ahorrar. Ahora justamente se está debatiendo el tema del de reja. Se ha repuesto este régimen para la gente que está desempleada y tenía un fondo de AFP, si podría retirar eso incluso hasta el 95.5% de eso si es que ve que su pensión no le va a dar una pensión mensual digna. Entonces, ¿qué estrategias podemos empezar a tener pensando en esos 65 años, en esos 60 años, o tal vez antes? Se puede jubilar un poco antes, en los 50, 55 años, y teniendo en cuenta también que no todos pueden tener un trabajo formal y aportar a una AFP, justamente. Correcto. Primero, mi primer mensaje para los jóvenes es que no miremos los sistemas previsionales como nuestra jubilación. Yo quiero decirles que eso lo deberíamos ver como un plus para nuestra jubilación.
nos empezamos a preocupar desde los 20 o 25, créanme que ese sistema previsional va a ser un adicional que ustedes tengan para cualquier cosa. Porque si generamos lo que conversamos hace un momento, el ahorro se convierte en inversión. Y la inversión tú destina un poquito también para que te diviertas, porque no quiero que pensemos, uy, estamos hablando de ahorro, 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 y ajustarse, y se relaciona siempre el ahorro con la imagen del tacaño. No, yo no creo en esas finanzas personales que te prohíben las cosas. Yo creo en unas finanzas personales bien hechas para que una persona a los 20 años que empieza, a los 45 ya tenga pagada probablemente su departamento, su casa propia, y a los 50 pueda jubilarse de manera voluntaria. Que desde mi concepto, jubilarse no significa dejar de trabajar. Jubilarse significa trabajar porque te gusta, ¿no? Pero no tener esa necesidad. Me parece injusto un sistema donde tienes una persona de 70 o 75 años trabajando 8, 10, 12 horas al día preocupado porque tiene que completar los gastos de la casa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tratar de romper, lamentablemente, con las nuevas generaciones ahora, ese paradigma y empezar ya. Dejemos un poco de pensar en que esto es imposible, ¿no? Ahorrando un sol diario, 2 soles al día, creo que podemos empezar a cambiar y hay mucha información en la web sobre estos temas, ¿no? Con respecto al retiro del 95.5%, hay muchas personas que están a favor, hay muchas personas que están en contra. Tenemos que pensar y saber que nuestro país no tiene una cultura previsional. Nosotros somos más inmediatos, nosotros le decimos a esto las neurofinanzas, ¿no? Buscamos el placer inmediato versus el placer futuro, porque es más bonito disfrutarlo hoy día y no estar pensando, uy, dentro de 5 años voy a hacer esto, ¿no? Exacto, recién tendré. No, me lo gasto ahora, ¿no? Claro, algunas personas dirán, oye, a los 55 o 65 años es una persona que tiene una experiencia de vida. Tampoco vas a pensar que va a salir y va a gastar todo el dinero como si se fuera a un casino, ¿no? Pero esos son supuestos. Y los supuestos que nosotros tenemos que manejar son que la gente necesita ese dinero para poder continuar con el ciclo de la vida postlaboral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decidimos retirarlo? A mí me parece una opción válida. A mí me parece una opción válida porque esa opción ha generado que todo el sistema financiero, y ojo, digo sistema financiero, porque la gente tiene que ser muy, muy correcta, muy cuidadosa en que vengan estas empresas que no están en el sistema y que les ofrezcan una rentabilidad mayor. Porque es lo único y último que tienen. Así es, ¿no? Entonces ya no va a haber más tiempo para generar otro fondo. Entonces, este tema del REJA lo que ha generado es que salgan nuevos productos simpáticos, con buenas tasas de interés, que no podríamos decir, son tasas de intereses fijas. Entonces vamos a poner un ejemplo simple. Pero por favor, yo siempre digo que cada persona tiene que analizar las finanzas personales como propias. Lo que le funciona a Carlos no le funciona a Walter. Lo que le funciona a Walter no le funciona a Carlos. Por más que los dos seamos del mismo ámbito, ganemos lo mismo, seamos la misma profesión. No, porque cada uno tiene tiempos diferentes, ¿no? Si uno saca el dinero de la AFP y lo coloca en instrumentos de plazo fijo que se han diseñado a través de las cajas, los mismos bancos, las compañías de seguro, lo que fuere, uno tiene que validar, que investigar. Te compras un equipo de sonido y preguntas cuántos watts, la capacidad, todo, pero cuando se trata de tu plata no preguntas nada. Entonces averigüemos, imaginémonos que estamos comprando un celular y veamos todas las tasas que pueden estar disponibles. Y eso nos va a ayudar a nosotros ¿a qué? A mirar cuánto es lo que me van a pagar de interés anual, ¿no? Algunos productos incluso te están pagando el interés mensual para que las personas puedan vivir. Ok, eso lo voy a comparar con la tasa de interés, no la tasa, porque la AFP no tiene un interés fijo. Y eso es un problema, es una inversión y es variable. El año pasado, por ejemplo, perdieron. Entonces, claro, yo soy un jubilado, veo que mi fondo baja por 2 motivos. 1, porque no se rentabiliza. 2, porque le pago una comisión. Y 3, porque yo voy sacando la plata mensualmente, entonces va bajando. Como jubilado, porque es mi pensión. Y mi pensión funciona y va bajando un poco. Se supone que va bajando y crece con la rentabilidad que se va generando. Pero si no hay rentabilidad, todo es hacia abajo. A una persona jubilada no le puedo explicar los beneficios de la rentabilidad acumulada. A una persona joven sí, porque vamos a hablar de un periodo de tiempo. El joven tiene 40 años, si pierde
2, 3 podría recuperar en los próximos 20, Correcto. pero una persona que está cercana ya a su jubilación, básicamente le queda esperar a ver cómo se resuelve esto. Y no necesariamente se resuelve en un corto plazo, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 2008 se resolvió en 5 años, ¿no? Personas de 65, 70 años, entonces es un poco más complicado. La gente que lo retire debería de pensar que ese dinero no es para irse de viaje, que ese dinero no es para actualizar su carro, que ese dinero no es para divertirse. ¿Podría ser para un negocio o no? Ahí viene mi duda, por decirlo, ¿no? Yo recomiendo, porque hay personas que me han buscado, los he asesorado y le digo, ok, si quieres tocar dinero para un negocio, porque siempre que alguien se va a jubilar viene el familiar con la idea del siglo, ¿no? Si quieres tocar ese dinero para un negocio, que no sea más del 20%. O sea, tú tienes, vamos a poner un número simple, tienes 100.000 soles, no inviertas en ese negocio más de 20.000. Y así sucesivamente, ¿no? Porque, bueno, el 20% te va a doler, por supuesto, pero no va a desestabilizar toda tu economía, ¿no? Entonces, importante, miremos, hay cajas, hay compañías de seguro, los mismos bancos que han creado productos con rentabilidad fija. Es como un plazo fijo. Te dicen, Carlos, tú me das tu plata y yo te voy a pagar 8% fijo. No importa la evolución del mercado, no importa si la bolsa subió, no importa si China se peleó con Estados Unidos o viceversa. Lo que te están ofreciendo es un monto fijo. Y ese monto, tu capital, está ahí todavía. No disminuye. No hay comisión. No disminuye. ¿Qué cosa sí disminuye? El valor del dinero en el tiempo. Porque como es soles, también hay que ser correctos y explicarlo completo, si no mis colegas economistas se van a molestar. Vamos a decir, la inflación. O sea, ese dinero pierde un 3, 4% anual supuestamente de poder de compra. Y digo supuestamente porque en los últimos años hemos tenido inflaciones un poquito acumuladas, pero no se ha visto una pérdida muy grande de poder de compra. Porque al final las cifras son macro y se van comparando entre diferentes indicadores, ¿no? Yo entiendo cuando dicen el Perú está creciendo por los metales, por la macroeconomía, etcétera, pero al ciudadano de pie cuando le sube el pollo no le importa si el oro subió o el zinc estuvo arriba, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros bajemos siempre y traigamos las finanzas personales a algo simple. Porque las rentabilidades acumuladas, la apreciación, etcétera, etcétera, son cosas que, bueno, las entenderemos en la oficina y las trabajaremos así, pero a las personas hay que explicarle, tu plata puede crecer o tu plata también puede caerse, ¿no? Entonces es importante que la gente conozca. Preocúpense un poco más de eso, ¿no? Preocúpense un poco más y si no, asesórense con alguien que conozca un poquito, busquen información. Nosotros ahora con RPP, aprovecho también, al final igual lo voy a decir, estamos con unos tips de educación financiera, con un segmento, por decirlo de alguna forma, que se llama Cuida tu bolsillo, ¿no? Entonces siempre hay bastante información, bastantes tips y vamos tratando de adecuarlos a la coyuntura, porque es muy importante que veamos la temporalidad de nosotros respecto a las finanzas personales, ¿no? Con ese fondo tampoco es para mejorar los regalos de Navidad. Entonces deberíamos de decir, ¿no? Ok, lamentablemente, pues yo ganaba 3.000, hoy gano 1.500. Debería de adecuar mi presupuesto a 1.500, porque si voy a subir el dinero a 3.000 con la pensión, con lo que he retirado, mi plata me va a durar la mitad del tiempo. Entonces, claro, ahí vienen las otras opciones, generar esos otros ingresos adicionales para las personas que no ahorraron. Para las personas que ahorraron, estoy seguro que si empiezan desde los 25 o 30 años, van a tener el 100% de la pensión con la plata que ahorraron al costado. Con esos 100 soles mensuales o 200 soles mensuales adicionales, con rentabilidad fija, no van a tener esas subidas o volatilidades del mercado. Entonces probablemente su pensión o el fondo que tengan va a ser igual al que han acumulado en la AFP, ¿no? Una de las cosas, alguna vez comentamos nosotros sobre la gratificación, invertir sobre la gratificación, y como tú habías dicho al inicio, la gente decía, bueno, a mí me pagan aguinaldo y me pagan 300 soles siempre. ¿Qué voy a hacer con 300 soles? O sea, 300 soles no me alcanza ni para una semana. Entonces, ¿cómo hacer con el tema de ahorrar, pero sientes que no ganas mucho y que tienes poco para ahorrar? Y estoy de acuerdo con ese comentario, 300 soles no le sirven de mucho tampoco de ayuda. Bueno, son 300 soles igual. Y estoy de acuerdo con ese comentario el primer año, el segundo año probablemente. El tercero y hacia adelante no estoy de acuerdo con ese comentario, porque yo me he acostumbrado a ese monto. Nosotros tenemos que buscar y determinar nuestro presupuesto y cuál es exactamente lo que yo necesito en montos, en cantidades, para buscar esa mejora, Carlos.
Claro, una persona que ya tiene 20 años con este tema es un poquito más complicado de hacerlo, pero siempre voy un poco a romper los esquemas con la juventud, porque creo que ahí es donde hay que mover este asunto y empezarlo. Ya nosotros, los de mediana edad, ya nos equivocábamos, lo aprendimos tarde, pero los jóvenes todavía tienen esa oportunidad de poder hacerlo un poquito mejor. Pero correcto, vamos a tratar de encontrar algunas alternativas también para no ser muy pesimista sobre las personas que no generan mucho ingreso. O sueldo mínimo, pero claro, sueldo mínimo. Importantísimo es que nosotros no veamos nuestra remuneración de una manera mensual. Voy a explicar bien eso, porque la gente dirá, a mí me pagan mensual. Cuando te viene una gratificación en julio y cuando te viene una gratificación en diciembre, tú te sientes gratificado, sientes que te ha caído algo del cielo. Lo único que cae del cielo, mis estimados amigos, es la lluvia. Bueno, y algunos rayos solares hoy en día. Pero esa plata no te ha caído del cielo, esa plata es parte de tu remuneración. En Estados Unidos, por ejemplo, por eso negocian los salarios al año. Después dividen en 12 pagos y te lo abonan a tu cuenta. Nosotros debemos de considerar dentro de nuestro presupuesto las dos gratificaciones, de tal forma que son parte integral y lo que vamos a hacer es destinarlas para algunos momentos que nosotros tengamos que cubrir. Igual la CTS, que el otro día se estaba aconsejando sobre la posible disposición del excedente de la CTS. La CTS ha sido creada no para que se retire. La CTS ha sido creada para que cuando tú salgas de tu trabajo es otro componente adicional para tu jubilación o para que tú puedas tener un tiempo razonable para reinsertarte en otro tipo de trabajo. Entonces, miren, si yo soy ordenado y puedo vivir con lo que yo voy generando, hoy en día voy a tener después la compensación por tiempo de servicios. Voy a tener mis ahorros pequeñitos, no importa, pero los voy a tener. Más mi fondo que haya acumulado de pensión, creo que no debería de tener ningún problema cuando ya cumpla los 55 o 60 años. Pero si mi gratificación es inmediata y hoy día yo me quiero ir al cine, quiero comprar todas las cosas, quiero tener la pantalla de 60 pulgadas para ver la Copa América, y a lo mejor no es que vaya a irle muy bien a Perú tampoco, lo que voy a hacer es posponer esa gratificación. Yo prefiero vivir muy tranquilo después y hoy día pues moderar cuáles son los gastos que tengo diariamente, ¿no? Finalmente, y retomando un poco al inicio de la conversación, hay opciones entonces para que una persona cuando llegue a su jubilación no esté simplemente dependiendo o de la ONP o de la AFP, sino que más bien se genere su propia pensión. Por supuesto, y las tienes desde el principio, las tienes desde jóvenes, ¿no? Y posteriormente incluso, para mí la mejor opción que puede existir en el tiempo siempre va a ser emprender. Yo soy un emprendedor empedernido, siempre ando con muchas ideas en la cabeza tratando de ejecutarlas, pero si no emprendemos, porque no todo el mundo tiene ese espíritu o esas ganas de arriesgarse también, podemos empezar a jugar con estas opciones del ahorro, ¿no? Pero también veamos pues esos trabajos eventuales, porque estamos hablando de los formales. En el sector informal, que es alto, en nuestro país es alto, hay también la cultura del ahorro. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido de una persona que me ayuda a veces con la limpieza del auto, y conversando el otro día me decía, ¿no? Fíjese, yo ahorro una lavada al día y en Navidad me olvidé de todos los regalos de mis hijos. Y le había regalado la última Navidad una laptop a uno y al otro una bicicleta. Y creo que uno, teniendo un trabajo, si quieres comprar una laptop, quieres comprar una bicicleta, te va a doler o te va a ahorcar un poco. Eso es la cultura del ahorro. Y la cultura del ahorro en cualquier segmento, en el formal, en el informal, en personas que generan mucho dinero, en personas que generan poco dinero, siempre va a ser importante si nosotros empezamos a mirarlo en el tiempo y acumulado, ¿no? Muchas gracias, Walter. ¿Dónde te podemos encontrar ahora en RPP? Siempre tenemos ahora con el hashtag Cuida tu bolsillo. Estamos ahí hablando siempre de tips financieros en RPP, y cualquier consulta por Facebook también, siempre estamos dispuestos a tratar de responderle a medida que el tiempo nos lo permita. Muchas gracias, Walter. Ha sido Walter Izaguirre, experto en finanzas personales, ya lo sabe, sobre todo si está joven, sobre todo si todavía está entre 20 y 25 años. No, tal vez no tiene un empleo formal, tal vez está todavía practicando, tiene un empleo informal, pero poco a poco, de un sol en un sol, se puede lograr tener un fondo que después se puede invertir y generar mayores ingresos. Es un privilegio tener un trabajo formal, es un privilegio participar de la CTS, de la AFP, pero hay modos en los que uno puede empezar a cubrirse si es que es joven. Recuerde que siempre estamos todos los viernes en los Viernes Económicos y nos puede ver en RPP Televisión y en la radio en el 89.7 aquí en Lima. Conmigo